Bien, decía que en la segunda carta de Pedro solo hay una sola referencia que hace el autor con relación al Espíritu Santo, y no relaciona al Espíritu Santo directamente con la iglesia, sino que lo relaciona con la inspiración sobrenatural de los profetas del Antiguo Testamento. Y quiero que, si tiene su Biblia a mano, vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, los versos que van del 19 y hasta el 21. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21. Y leo para ustedes. Dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Quiero que le pongan mucha atención a esa frase, porque es como lo principal de lo que Pedro está diciendo. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, este texto de Segunda de Pedro tiene mucho que hablarnos, tiene mucho que decirnos. Y podríamos extractar todo un mensaje solamente de este texto. Lo primero que Pedro nos está diciendo es que esta palabra que fue dada por los profetas para cada uno de nosotros es una palabra que nosotros haríamos bien, dice Pedro, en prestarle atención. Es que cada palabra que Dios nos ha dejado, cada palabra que Dios nos da, hacemos bien en prestar atención. A mí me preocupa cuando yo veo a través de los años, tengo 37 años de servirle al Señor en el ministerio pastoral, y veo a las personas en algunas ocasiones llegando a una predicación, llegando a un estudio bíblico y haciendo cualquier otra cosa menos poniendo atención a lo que el Espíritu Santo está haciendo. La tecnología ha sido una de las grandes maravillas del siglo, ha sido una de las cosas más maravillosas, pero ¿cómo nos ha robado la atención? ¿Cómo nos robó la comunión entre nosotros? Antes, cuando no había televisión, antes cuando no habían todos los medios electrónicos que hoy tenemos, la gente se reunía para conversar, se le ponía atención a las historias. Yo recuerdo que todavía yo pequeño, a mí me encantaba sentarme con un señor que era conocido de la familia, y nos sentábamos tipo 4 o 5 de la tarde a escuchar historias, algunas tétricas, ¿verdad? De La Llorona, del Cadejos, de la Tule Vieja y otro montón de cosas más. Pero era interesante ver a 4 o 5 personas reunidas allí poniendo atención a aquello, y a veces ya cuando terminaba la historia uno se volvió a ver al otro, a ver cómo nos vamos juntos por el miedo de que pueda salirnos algo de eso, ¿verdad? Pero era rico el tener ese tiempo, el tener esos espacios. La tecnología, como digo, es maravillosa, pero nos ha robado mucho de eso. Pero aún en la iglesia, hace todavía unos 30 años atrás, cuando yo empecé mi primer pastorado, la iglesia no tenía proyecciones, no tenía cámaras, no tenía tanta tecnología como tenemos hoy, pero la gente llevaba su Biblia y abría su Biblia y estudiaba la Biblia y ponían atención en lo que el mensaje estaba diciendo. Hoy, lastimosamente, muchas personas se pierden el mensaje de la palabra, se pierden la profecía que el Señor da. ¿Por qué? Por no poner atención a la palabra del Señor. Porque muchas veces hemos convertido el venir a la iglesia solamente como en un rito religioso que cumplimos todos para cumplir con la religión. Yo siempre he dicho que muchos de nosotros salimos de la religión tradicional, vinimos a la iglesia cristiana, pero lo único que hicimos fue cambiar de hacer. Antes íbamos a misa, orábamos al culto, pero hacemos exactamente lo mismo. Yo sé que no es el caso de nosotros, pero hay muchas personas hoy que simplemente son religiosos y nada más. Ahora, Pedro dice aquí: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hacemos bien en prestar atención a la palabra y a la palabra del profeta. Yo sé que esta palabra de profeta está muy manoseada hoy en día. A mí me cuesta mucho asimilar este movimiento profético y apostólico que ha habido en los últimos años en nuestro país, y cuando una persona se autodenomina profeta y aparece en su tarjeta de presentación profeta tal o apóstol tal,
a mí me deja cierta incertidumbre. Sin embargo, soy consciente de que cada uno de nosotros que nos paramos en un púlpito como este a hablar la palabra del Señor, somos profetas. Porque el profeta lo único que hace es transmitir lo que el Espíritu Santo le da a través de la palabra. Yo no estoy hablando de mi propia palabra, de mis propias experiencias, estoy hablando de lo que la palabra del Señor nos enseña. Soy un profeta en el sentido de que estoy llevando hacia ustedes la palabra del Señor. Pero hay que entender claramente esta definición de profeta. Yo creo en la profecía, creo en el ministerio profético, pero no creo que sea tanto un ser como un hacer. Es decir, creo que la iglesia es profética, creo que la iglesia es apostólica, creo que la iglesia tiene una función de llevar la palabra, de enseñar la palabra, de compartir la palabra, y esa es la profecía. La profecía es lo que estamos haciendo en este momento acá. Estamos sacando la enseñanza de la palabra y poniéndola en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, esto dice Pedro. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Es una forma muy poética que usa Pedro para decirnos a nosotros, hoy la palabra está siendo revelada a través de los profetas, está siendo expuesta a través de los profetas, pero un día esa lámpara ya no va a brillar en el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque vendrá el momento de la revelación donde Jesucristo mismo se revelará en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con una persona que al principio de recién convertido, de apenas empezando el proceso en la fe, no entiende la palabra, abre la Biblia, le suena extraña, no entiende muchas cosas, pero de alguna forma esa palabra va entrando como una lámpara que va alumbrando los lugares oscuros hasta que el Espíritu Santo se revela en la vida de aquella persona y es como si le abrieran la palabra y cada vez que abre la palabra dice, wow, nunca me había dado cuenta que esto estaba aquí. Y pasa algo interesante con la palabra y algo bello con la palabra. Es el hecho de que yo puedo pasar por este pasaje 2, 3, muchas veces y siempre la palabra es fresca, es diaria, está allí y está viva. Hay algo más que tiene que decirme a mí. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Ahora dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación personal de nadie. Y esto es sumamente fundamental y necesario para nosotros hoy. Cuando usted oiga hablar de que alguien tiene una nueva revelación, tenga cuidado. No existen nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. No existe nadie que pueda decir hoy o que venga a decirnos hoy que Dios le está dando una nueva revelación. Todo lo que nosotros tenemos está escrito en la palabra. Yo puedo interpretar la palabra, puedo tomar la palabra y compartir la palabra, pero no puedo decir que hay una nueva revelación, porque si hubiera una nueva revelación, quiere decir que a Dios se le olvidó ponerlo en esta Biblia. Y la Biblia tiene todo lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. No hay ninguna nueva revelación. Hay una nueva interpretación probablemente. Cuando se mejora el lenguaje en las Sagradas Escrituras, hay un tema que a veces nos cuesta un poco entender, pero recordemos que cuando se hace la traducción de la Biblia, la primera traducción de la Biblia, se usaba en lenguaje de hace muchísimos años, palabras que fueron desapareciendo con el tiempo y palabras que van entrando al diccionario, al léxico, al lenguaje de las personas y de los pueblos. Entonces hay palabras que ya no se usan en el lenguaje del lenguaje antiguo y palabras nuevas que han entrado a trabajar. Hay palabras que van en desuso y hay palabras que van entrando y sustituyen aquellas palabras. Por eso lo importante de una versión de la Biblia que esté acorde a las palabras del momento. Y por eso es que yo he insistido mucho en usar la nueva versión internacional, porque la nueva versión internacional fue una revisión de los mejores teólogos de todo el mundo que se sentaron a ver los originales para volver a traducir todo lo que ya se tradujo. Entonces muchos errores que se cometieron en el pasado a la hora de la traducción se mejoraron ahora con la nueva versión internacional. Sé que hay detractores de la nueva versión internacional que dicen que le quitaron partes, que le quitaron pedazos, que le añadieron. No, simplemente está más apegada a la nueva versión internacional al texto original de la Biblia que las versiones anteriores. Reina Valera es la Biblia que todos amamos y hemos amado porque fue la Biblia con la que crecimos, pero Reina Valera es una Biblia de 1909 y incluso de mucho antes de 1909.
Tenemos versiones del 1909, de 1960, ya hay versiones más actualizadas y cada una de ellas ha ido modificando un poquito el texto y adaptándolo un poco, pero cuando se hace la nueva traducción, la traducción de la nueva versión internacional, se llega a los escritos anteriores, a los escritos primarios, y desde los escritos primarios, entonces se traduce literalmente lo que está allí. Y esto nos da una riqueza. Entonces no existe una nueva revelación y no existe nada como una profecía que surja de interpretación personal. Es decir, la profecía nunca va a ser algo que salga de mí. La profecía es la palabra de Dios transmitida al corazón de las personas. Entonces yo puedo tomar un texto de la Biblia y puedo enseñárselo a ustedes y puedo abrir el pensamiento de lo que yo considero que dice el texto. Me nutro de lo que otros escritores han hecho, de lo que otros han interpretado, y allí tengo la riqueza para entender la palabra. Pero nunca la palabra es de interpretación personal de nadie. Dice Pedro, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Todo lo que nosotros enseñamos en la palabra de Dios es lo que Dios quiso que nosotros conociéramos. Enseñamos lo que los profetas hablaron de la palabra, de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y es aquí donde Pedro introduce el tema del Espíritu Santo en la Escritura. Entonces, la importancia capital que estas palabras tienen para describir la relación del Espíritu Santo con la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento es notable. El autor destaca el papel del Espíritu Santo en dos dimensiones. Una, en la inspiración de la Escritura. Es decir, que lo que está escrito allí fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero lo otro que dice también es que fue confirmado, esa palabra fue confirmada, la palabra profética fue confirmada ¿por quién? También por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo confirma. Los discípulos tenían un pensamiento un poco temeroso. Ellos decían, ¿qué va a pasar cuando Jesús se vaya? Porque Jesús estaba anunciando, me voy, y ellos sabían que se iba a ir. Y él dijo, en algún momento ya no estaré con ustedes, en un momento volveré a mi Padre, en un momento dejaré de estar aquí. Y ellos tenían temor. Y Jesús les dijo, no tengan temor, porque vendrá uno exactamente igual que yo, con la misma esencia que yo, que Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y esa es la función del Espíritu Santo. Seguramente Pedro hace esto para contrarrestar a las falsas enseñanzas que distorsionaban y que reiteraban de manera errónea las profecías mesiánicas, en contraposición también con las interpretaciones personales de muchos. ¿Saben ustedes que la interpretación personal del texto de la profecía no es algo nuevo, no es algo de este siglo? Desde el tiempo de Jesús y desde antes del tiempo de Jesús ya había personas que malinterpretaban el Antiguo Testamento. Había gente que malinterpretaba las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Había gente que tomaba aquellas cosas y las malinterpretaba. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con los fariseos? Los fariseos, si había alguien que dedicara completamente su vida al servicio de Dios, era un fariseo. Un fariseo tomaba la decisión de apartarse de todo lo que fuera mundano para dedicarse a estudiar la palabra. ¿Pero qué hicieron ellos? Se metieron tanto en la palabra que sacaron a Dios de la palabra. Y se perdieron. Si ellos hubieran estado metidos en la palabra, si hubieran puesto atención, como dice Pedro, a la palabra, si hubieran estado expectantes de lo que Dios quería dar, probablemente cuando Jesús aparece en escena, ellos hubieran visto las luces en el camino. Una estrella lo anunció, nació en tal lugar, sus padres venían de aquí, y hubieran armado todo el rompecabezas, hubieran dicho, wow, este es el Mesías. Cuando Jesús se revela como el Hijo de Dios, ellos no hubieran dudado al ver los milagros y al ver las cosas que estaban sucediendo, porque ellos tenían toda la profecía. Ellos conocían de lado a lado la palabra de Dios, pero ¿qué hicieron? Sustituyeron la palabra de Dios por el pensamiento de ellos. Sí, Dios va a enviar a un Mesías, pero el Mesías que Dios va a enviar tendrá que venir sentado en un caballo
jineteando el caballo y levantando una bandera y con una espada en la mano, y va a derrocar al imperio romano y va a destruir todo lo malo que han hecho y va a levantar el trono de David y se va a sentar en la casa de David y va a volver a levantar el palacio de David, y entonces se va a sentar ahí y va a reinar para siempre. Ese era el Mesías que ellos esperaban. No esperaban un hombre que viniera a hablar de amor, que viniera a hablar de paz, de amor al prójimo, de poner la otra mejilla. Esto no calzaba con el pensamiento teológico de ellos. Y lastimosamente encontramos de esto ahora en el siglo nuestro, personas que interpretan a su propio gusto y a su propio antojo la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que esta carta es considerada generalmente como una carta tardía del Nuevo Testamento y posiblemente fue escrita fuera del periodo apostólico. Por ello mismo se dice que es un testimonio de una suerte de catolicismo primitivo y un proceso de institucionalización de la iglesia bastante avanzado. Les explico. No todas las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, la autoría está completa y absolutamente definida. Es decir, por ejemplo, la carta a los hebreos. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Tiene un pensamiento elevado como el de Pablo, pero no es Pablo. Tiene algún pensamiento pastoral como el de Pedro, pero no fue Pedro. No sabemos, no se sabe a ciencia cierta quién escribió Hebreos. La carta a los hebreos es una carta inédita, para ponerlo de alguna manera. Tiene pensamientos muy grandes y uno la lee y dice, Pablo tuvo que estar presente aquí, pero no es Pablo, porque hay otras partes de la carta en donde el pensamiento de Pablo no llegó hasta allí, o algunos pensamientos del escritor que no concuerdan con la teología de Pablo. Pedro, sabemos que Pedro no escribió, quien escribió fue Marcos. Esta carta de Pedro no es hecha por Pedro, la carta fue probablemente dictada por Pedro, pero escrita por Marcos. Entonces, hay cierto pensamiento en la carta que no es directamente el pensamiento de Pedro. Y así sucede con algunas otras cartas. Para poner un caso, en el caso de Hebreos, yo particularmente creo, y es un pensamiento muy personal, que probablemente Hebreos sea autoría de un discípulo que se menciona muy pocas veces en la Escritura, pero que se sabe por los escritores antiguos que era una persona que tenía influencia en la iglesia, que tenía mucho conocimiento y que se le llama Apolos. Apolos solo aparece 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, pero Apolos era un erudito, era una persona, era un griego que seguía a Jesús, que amaba a Jesús, que estaba dentro del cuerpo de los discípulos. Es más, Pablo mismo en algún momento dice, Pedro sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y Pablo reconoce el ministerio de Apolos, pero no tenemos más referencia de Apolos. Es poco lo que sabemos de él. Yo creo que Apolos era una persona con una mentalidad bastante avanzada. Al ser griego tenía un léxico mucho más amplio que el de los discípulos, que un Pedro, que un Mateo. Tenía mucho más léxico y entonces probablemente una mente tan brillante como la de Pablo con una perspectiva diferente. Por eso pienso que pudo haber sido Apolos. Sin embargo, no importa. No importa si fue Pedro, si fue Pablo, si fue Apolos. ¿Qué es lo importante? Que el Señor decidió que esta carta estuviera aquí para que sea su palabra expuesta para cada uno de nosotros. Y entonces entendemos de esto que esta es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, se cree, decía, que esta carta generalmente es considerada como tardía, es decir, que fue conocida o aceptada en el canon de la Biblia mucho tiempo después del tiempo apostólico. Es decir, los discípulos llegaron hasta un límite de tiempo. Hasta, creo, Juan fue el último de los discípulos que muere ya bastante anciano, bastante mayor, pero ¿cuántos años tenía Juan? ¿90, 100 años? Por allí andaba y ya. Entonces la iglesia, la era apostólica empieza desde Jesús hasta que muere el último de los apóstoles. Una vez pasada la era apostólica se empiezan a recopilar escritos y entonces el canon de la Biblia se cierra muchos años después y se agregan las cartas que coinciden, decimos humanamente que coinciden, pero que entendemos que fue el Espíritu Santo quien tomó la decisión de que coincidiera todo. Y por eso encontramos en la Escritura escritores con más de 1700 años de distancia entre uno y otro, pero que la armonía entre toda la Escritura es perfecta.
no contradice Apocalipsis lo que dice Génesis, y hay miles de años de distancia entre uno y otro, porque esto es la acción y la obra del Espíritu Santo. Entonces, de allí la única referencia directa al Espíritu Santo, entonces, que se encuentra en estos versos del 19 al 21, en relación con la inspiración de la profecía de la Escritura. Y en ese sentido, los versos 20 y 21 han sido tomados como significando que el manipuleo individual de la Escritura debe dar lugar a la exégesis autoritativa del magisterio de la iglesia, o sea, la enseñanza de los obispos, la enseñanza de los apóstoles, tal como ocurrió en los inicios de la iglesia cristiana. Recordemos que también nosotros tenemos que entender que desde la era apostólica en adelante, la iglesia cristiana fue una. La iglesia nace de los apóstoles, del libro de los Hechos, de los apóstoles. Después de Pentecostés nace la iglesia, se empieza a desarrollar, y por muchos años la iglesia fue una. Si usted lee un poco la historia, se va a dar cuenta que llegó un momento donde la iglesia se dividió. ¿Por qué se divide? Por la intromisión del Imperio Romano dentro de la iglesia cristiana. Y la práctica o las prácticas que tenía el Imperio Romano vienen a formar parte de la iglesia cristiana, y entonces se forma lo que hoy conocemos como la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Esa simbiosis allí entre la iglesia cristiana que venía de Jesús, desde los apóstoles, y la intromisión de Constantino, el último emperador de Roma, a la iglesia, con la pantomima que él hizo de que se convirtió al Señor y que Dios le dio una visión y que le dijo, con esta visión vas a vencer, y entonces Constantino hizo toda la pantomima de que él ahora era cristiano, y entonces muchas de las prácticas paganas del Imperio Romano se mezclaron con la iglesia cristiana. De hecho, hay toda una historia, hay un libro muy interesante que se escribió hace muchos años, que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Y tiene toda la historia, por ejemplo, de dónde viene la mitra del sacerdote, los vestidos sacerdotales, las imágenes que hay en diferentes partes. Por ejemplo, ilustra la imagen de Pedro que está en Roma, que la imagen de Pedro que está en Roma era una imagen de Poseidón, que era el dios de los mares. Entonces, cuando se hace la mezcla entre la iglesia cristiana y el imperio romano, la idea era quedar bien de los dos lados. Entonces, los paganos, los griegos, los romanos, que no creían en la fe cristiana, cuando veían la imagen decían Poseidón. Y los cristianos, cuando veían la imagen, Pedro, que era el pescador, entonces decían, es Pedro. Y entonces la imagen sirvió para dos propósitos. Unos lo veían de una forma y otros lo veían de otra. Por ejemplo, hay una imagen muy interesante también de la antigüedad, que es la imagen de la diosa madre, que es la madre de Nimrod, el creador de la Torre de Babel. Y hay una imagen de la mujer con el hijo en brazos, y es una diosa pagana, y está la imagen de ella. Cuando un romano, un griego veía la imagen decía, sí, esa es, no recuerdo si era Semiramis o por ahí andaba el nombre, pero era la madre de Nimrod. ¿Cuál? Astarte. Sí, tenía varios nombres en realidad, pero bueno, la veían y decían, ok, es ella. Pero cuando el cristiano la veía, no tenía una imagen, entonces dijeron, María y el niño. Y entonces allí fue donde vino toda la mezcla, y a partir de allí se mezcla todo el evangelio en el Imperio Romano, y que se crea la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y de ahí viene después también el tema de la sustitución papal, porque entonces alguien tenía que sustituir a Pedro, y entonces crea el papado a partir de allí. Entonces se dice que el Papa hoy es el sustituto de Pedro, el sucesor de Pedro. Pero la iglesia cristiana desde el año 0 hasta el año 300 algo no tuvo esa práctica, nunca hubo esa práctica, fue después del año 300. Entonces, ahora, sin cuestionar el carácter del catolicismo primitivo que puede tener Segunda de Pedro, no vemos razón para interpretar estos versos en cuestión de una interpretación particular, y esto es lo que está tratando de salvar Pedro. Ninguna escritura es de interpretación personal o particular, o de revelación personal o particular. Creo que lo correcto es la interpretación bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos hoy es leer el texto e interpretarlo a la luz de lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón.
Por eso cuando uno estudia la palabra de Dios no puede ser ligero a la hora de estudiarla. Uno tiene que pedirle al Señor que sea Él quien nos revele. Porque, mis amados hermanos, yo podría interpretar la Biblia a mi manera y que diga lo que yo quiero que diga. Yo no sé si a ustedes les pasó, cuando yo estaba recién convertido, tenía una fe muy débil, había momentos en que no estaba seguro si Dios me estaba hablando, no me estaba hablando, y entonces yo simplemente abría la Biblia, cerraba los ojos y metía el dedo y decía, a ver, ¿qué me dice Dios? Y si no me gustaba lo que decía, no es este, y daba vuelta a la Biblia hasta que encontrara un texto que dijera lo que yo quería que dijera. Eso es interpretación personal. Pero la interpretación real es cuando el Espíritu Santo te habla a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, y te da convicción de aquello que estás leyendo. A esto es lo que se refiere Pedro. Entonces, según 2 de Pedro, la inspiración y confirmación de la palabra profética es el resultado de la operación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo, y precisamente debido a que los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo, sus palabras fueron el mensaje de parte de Dios. No era lo que ellos querían que se diera, no era lo que a ellos les parecía que se debería dar, sino que era Dios hablando a través de los profetas. La palabra de los profetas es autoritativa atemporalmente en razón de los autores, porque ellos fueron simplemente voceros de parte de Dios. Eran usados por Dios para dar una palabra. Entonces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, como lo hemos visto a través de los estudios anteriores, que Dios llama a un profeta suyo y le dice, ve y dile al pueblo esto. Y el profeta va literalmente y dice lo que Dios le dijo que dijera. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la forma de comunicación que Dios tenía con el pueblo era a través del profeta. Dios no hablaba directamente a nadie, le hablaba a través del profeta. Cuando un rey quería saber cuál era la voluntad de Dios, mandaba a traer un profeta. Ahora, igual que lo hay hoy, en el tiempo del Antiguo Testamento había profetas falsos y profetas verdaderos. Cuando el rey Acab quería hacer una campaña, mandó a llamar a 400 profetas. Y todos dijeron, ve, Dios va a abrir las puertas, Dios te va a dar la victoria, vas a ir. Y entonces el rey bueno, el rey que sí estaba más conectado con Dios, le dice, ¿y por qué no buscamos a un profeta de Dios? Y él tenía 400 profetas de Dios, supuestamente. Y él dice, ¿por qué no buscamos un profeta de Dios? Y dice, ¿por qué? Porque el profeta de Dios siempre me dice las cosas negativas. Porque este profeta de Dios no decía lo que el rey quería escuchar, decía lo que Dios quería hacer. Y el tema es interesante porque usted leerá que mandan a traer al profeta de Dios, y el profeta de Dios, cuando le dicen, vea, lo estamos llamando para que venga a darnos una palabra de parte de Dios, pero queremos decirle que ya 400 profetas dijeron que hay que ir a la guerra. Y usted no venga a contradecir lo que ya ellos dijeron, porque son 400 contra uno. Y el profeta de Dios llega y le dicen, ¿qué dices de ir a la guerra? Dice, ve a la guerra porque Dios te va a dar la victoria. Y entonces el rey Acab se vuelve y le dice, ¿ves lo que te digo? Sos un mentiroso. Me imagino que lo dijo en tono burlón, o lo dijo en un tono que el rey supo que no estaba diciendo la verdad. Y entonces, ok, ¿quieres que te diga la verdad? Dice Dios que vas a morir en esa campaña. Ahí terminarán tus días. Y entonces el rey Acab se volvió y dijo, siempre tiene algo negativo. Agárrelo, apréselo, y hasta que yo regrese. Y cuando yo regrese, lo matamos. Nunca regresó el rey, por cierto, ¿verdad? Porque cuando la palabra viene de parte de Dios, pueden haber 400 diciendo lo contrario, que Dios va a cumplir su palabra y no la del hombre. Entonces, de esta manera, para contrarrestar las enseñanzas falsas y heréticas que ya circulaban en los días de Pedro, indica que los creyentes poseemos algo que es aún más cierto y válido, incluso posiblemente, y esto interpretémoslo correctamente, que la voz de Dios que se escucha en el oído natural. Porque muchas veces yo creo escuchar la voz de Dios, pero muchas veces lo que yo creo escuchar de parte de Dios, en algunos casos es lo que yo quiero escuchar. Es decir, nosotros nos psicoseamos a nosotros mismos. Yo estoy pidiéndole a Dios que haga algo y digo, Dios, dame la respuesta, Dios, dame la respuesta si esto es tuyo, si viene de parte tuya. Y yo siento aquella voz que dice, sí, hijo, ve y hazlo. Y yo digo, sí, Dios me lo confirmó, a mí el Espíritu Santo me habló y me dijo. Y cuando viene el error, cuando metemos las patas, cuando las cosas no salen como esperábamos, decimos, pero Dios me lo confirmó.
Pero pregunto, ¿lo llevaste a la palabra? ¿Lo confrontaste con la palabra? Porque la confirmación es de lo que Dios ya escribió con los profetas. Ya Él lo escribió. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Vaya a la palabra, lea la palabra, analiza la palabra, estudia la palabra y usted sabrá la voluntad de Dios. No es solamente lo que llega a mi mente, porque mi mente puede estar sesgada por un deseo. Yo quiero que sea así y entonces estoy queriendo que la palabra de Dios diga lo que yo quiero que diga. Señor, ¿será esta la mujer con la que yo debo casarme? Sí, hijo, porque te gusta demasiado. Entonces no es tanto la palabra de Dios, es lo que yo quiero. O como aquel que le dice, Señor, que se haga tu voluntad, mándame una sierva, pero que se llame Damaris, que tenga 27 años, viva en San Sebastián, en la casa tal, color tal. Entonces no le está pidiendo a Dios su voluntad, le está diciendo qué es lo que Él quiere. Así somos la mayoría de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo operó claramente en los profetas con el espíritu de revelación. Dios se revelaba a través del profeta, el profeta traía la palabra de parte de Dios y el pueblo entendía la palabra de parte de Dios. No del profeta, el profeta fue solamente el instrumento que Dios usó. Entonces, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2 dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. ¿Ve? Samuel está reconociendo, no fui yo. No eran mis palabras, no era lo que yo quería decir. El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Nosotros somos los instrumentos usados por el Espíritu Santo de Dios para dar la palabra, pero la palabra es de Él. Puso sus palabras en mi lengua. Vea qué interesante lo que dice Samuel. Ni siquiera él tenía control de su propia lengua, porque era el Espíritu Santo de Dios hablando, usando su lengua. Es decir, que Samuel no preparó el mensaje en la mente, Samuel no estructuró el mensaje en la mente, Samuel simplemente abrió su boca y el Espíritu Santo habló. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y verso 30, dice Nehemías, por años les tuve paciencia, con tu espíritu los amonesté por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Nehemías había hablado al pueblo de Israel durante mucho tiempo, le había hablado acerca de las profecías que ya existían, pero ¿qué sucedió? El pueblo no quiso escuchar. Y esto sucede con mucha gente. Hoy en día, especialmente en nuestra época, la gente escucha lo que quiere escuchar. Hay deseos en el corazón. Yo tengo cosas que quisiera hacer. Hay cosas que me gustaría hacer, cosas que me gustaría realizar, proyectos que yo quisiera desarrollar. Pero entonces como yo tengo ese deseo de hacer aquello, entonces yo quiero que la palabra de Dios, que la profecía de Dios respalde lo que yo quiero hacer. Pero no necesariamente Dios va a respaldar lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si algo es voluntad o no es voluntad de Dios? Hay varias formas de hacerlo. Yo aprendí hace muchos años, ¿cómo sé yo cuándo es la voluntad de Dios? En primer lugar, cuando algo que yo quiero hacer, si quiero saber si eso es voluntad de Dios, lo llevo y lo confronto con la palabra. Si es concordante con la palabra, es decir, si la palabra apoya aquello que yo estoy queriendo hacer, si la palabra me da el ánimo que yo necesito para hacer lo que quiero hacer, ya tengo un punto ganado. Segundo, debo buscar personas que sean personas de fe, creyentes, verdaderos, que tengan testimonio. Y compartirlo con 2 o 3 personas por lo menos. Personas sabias. No busque al vecino que pasa viendo fútbol todos los días y que no le interesa ir a la iglesia. O a la persona que es medio sancochada y que de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Busque a alguien que ame a Dios, que sea fiel y hágale la pregunta, mira, estoy desarrollando este proyecto. Quisiera saber si es la voluntad de Dios. Y escuche atentamente lo que la persona tenga que decir. Anótelo. Anote lo que le dijo lo que le dijo aquel, lo que le dijo el otro. No busque a sus amigos más cercanos que lo conocen y conocen sus deseos, porque va a escuchar lo que usted quiere escuchar. Más bien busque personas que no sepan nada de nada. Y dígale, mira, si yo desarrollara un proyecto así, 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 ¿qué te parecería? Y entonces vas a escuchar la sabiduría de otras personas y eso te va a ayudar a valorar. Tercero, después de buscar en la palabra, después de buscar la sabiduría con 2 o 3 personas o más puede ser,
si tiene paz en su corazón, si el Espíritu Santo pone convicción en su corazón, valore esa convicción. Si usted, todo el mundo le dijo, hágalo. Si a usted le pareció que la interpretación de la Biblia dice, hágalo, pero no hay paz en su corazón, no se arriesgue, porque Dios es un Dios de orden. Dios te va a confirmar cuando algo es de Él, y también te va a confirmar cuando algo no es de Él. Hoy mucha gente se equivoca queriendo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la interpretación es personal, porque quieren hacerlo a su manera. He conocido muchas personas con buenos deseos, con deseos sinceros, quieren servir a Dios, quieren amar a Dios, quieren hacer algo para Dios, y entonces en ese sincero deseo, en ese deseo ardiente de hacer algo, se equivocan en el camino. ¿Por qué? Porque tal vez no es el momento de Dios, tal vez no es el tiempo de Dios, o tal vez no sea lo que Dios quiere para ellos, pero lo forzaron. Es que yo he sentido, es que yo he escuchado, es que yo he visto, es que Dios me ha mostrado. ¿De verdad? Le digo algo, cuando Dios está en algo, las puertas se abren. Todas. Todas. Sí, puede haber oposición, porque siempre vamos a tener oposición, pero uno aprende a identificar cuándo la oposición es de afuera y cuándo la oposición viene de Dios. Aprendemos en el camino a entenderlo. Cuando Dios está en algo, Dios va a ver qué necesito yo para llegar a eso. Tal vez mi intención es buena. Yo he conocido personas que dicen, pastor, mi deseo más grande es llegar a ser un predicador, yo quiero mover masas, yo quiero hablar con gente, yo quiero convertir personas. El deseo es bueno, lo que siente es lindo, pero entonces Dios que conoce el corazón, Dios que conoce a la persona, dice, ok, yo conozco el deseo de tu corazón, pero te voy a llevar por el camino correcto para que aprendas antes de llegar ahí. Y si sigues los lineamientos, un día te voy a llevar allá. Y es allí donde nos perdemos muchos en el camino. Porque venimos a la iglesia porque sentimos que Dios nos llamó a predicar la palabra. Dios me llamó a predicar la palabra. Entonces yo vengo a la iglesia y desde el momento en que vengo digo, señores, quiero que sepan que Dios me llamó a predicar la palabra. Entonces, ok, el pastor le dice, mira, necesitamos ujieres. ¿Puedes integrar el grupo de ujieres? Pastor, a mí Dios me llamó a predicar la palabra. Sí. Empieza por ser un ujier, empieza por servir, por ayudar, por bendecir a otras personas. Es que no es eso lo que Dios me llama a hacer. Y muchas veces es donde nos perdemos en el camino, porque Dios te va a llevar por donde tú necesitas crecer, donde necesitas mejorar para poder llegar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Si tú aprendes en obediencia a hacer la voluntad de Dios, a someterte a las autoridades de Dios, a someterte a los procesos de Dios, y lo haces con humildad, con sencillez y con un corazón abierto, Dios te va a llevar a donde quieras. Pero en el tiempo de Dios y no en el tiempo tuyo. Y esto hay que aprenderlo. Ezequiel en el capítulo 11, verso 24 dice, en una visión, un viento me levantó y me trasladó a donde estaban los exiliados en Babilonia y la visión desapareció. Muchas veces Dios nos va a dar ciertas visiones. Nos va a dar ciertos sueños y nosotros tendremos que aprender a confiar si aquello es de Dios o no es de Dios. Ahora, cuando algo es de Dios, Dios no solamente te va a llevar a ver una visión, Dios te va a ir abriendo el camino para que aprendas y entiendas que esa es una visión de Él. ¿Sabe? Anoche estábamos con el grupo de servidores de la iglesia y le pedí a Amalia que contara un testimonio hermoso que ella me contó hace un tiempo atrás, y nos recordaba anoche ese testimonio cuando yo vine por primera vez a esta bodega, a esta primera bodega, y era un lugar feo, un lugar lleno de grasa por todo lado, de pura lata por toda parte, no había nada aquí. Yo supe de parte de Dios que este era el lugar, tuve convicción en mi corazón, y empezamos a hacer las remodelaciones y hemos hecho todo lo que hemos hecho aquí. Algunas personas me han dicho en el camino, pastor, ¿a usted no le parece que es un desperdicio invertir tantos millones en una edificación que no nos pertenece, que no es de nosotros, porque esto es alquilado? Y yo digo, bueno, depende de la óptica en que lo veas. Yo no lo veo como alquilado. Yo creo que esto es nuestro. Solamente que todavía no nos han dado la escritura para saber que es nuestro. Pero es cuestión de tiempo y de plata. Y como el tiempo es de Dios y la plata también es de Dios, en su momento se dará. Entonces yo no estoy pensando que estoy invirtiendo en regalarle algo a alguien. Estamos
creyendo, invirtiendo en lo que Dios nos llamó. Pero esa convicción que yo tenía en mi corazón me la confirmó Amalia. Y ella nos cuenta que hace 33 años, creo que fue que nos contó Amalia, hace 33 años, ella es oriunda de este lugar, aquí esto eran cafetales, todo esto eran cafetales, esta propiedad no existía la calle que está ahí atrás, la calle de aquí era un trecho, y aquí atrás, por el lado de la línea, había una pequeña iglesita, se reunían 25 personas, y un día el pastor está predicando, estaba exactamente atrás de esta propiedad, y un día el pastor está predicando y para el mensaje, y sale afuera, y levanta las manos y empieza a llorar y dice, Dios, lo que me están mostrando, veo una congregación grande en este lugar, veo carreteras por acá, un gran parqueo de vehículos entrando y saliendo y mucha gente en una congregación aquí exactamente al frente. Y era esta propiedad. Hace 33 años, Dios vio a Lifehouse. Y a mí me impactó cuando yo escuché eso, cuando Amalia me contó eso. Y anoche lo recordaba, porque yo digo, ya Dios hace 33 años había previsto que nosotros íbamos a estar aquí en este año. Él lo vio antes que nosotros. Entonces hoy caminamos por la voluntad de Dios. Dígame, ¿me pondría yo a pensar si invertir en este lugar, porque no es nuestro todavía, vale la pena o no? Por favor, si Dios lo vio hace 33 años, yo camino en la fe, camino en la seguridad, porque ya Dios lo mostró. Entonces, Dios a veces nos da visiones de cosas que Él nos va a dar, y el profeta y el hijo tienen que aprender a entender que Dios nos va a llevar hacia aquello. Yo hoy camino por fe, camino en la fe, de saber que Dios nos va a llevar hacia aquello, porque Dios dijo que lo iba a hacer. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, Él no miente, Él lo hace. En el profeta Zacarías, en el capítulo 7 y verso 12 dice, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Interesante que Zacarías hable de endurecer, no como el hierro, no como algún metal, no como la piedra bruta, sino como el diamante. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces endurecemos nuestro corazón como una perla preciosa, como el diamante. ¿Quién despreciaría un diamante? Si en este momento hubiera un diamante de este tamaño, que no tengo ni siquiera idea de cuánto puede costar un diamante de este tamaño, sé que debería costar muchísimo, más de lo que podamos siquiera imaginarnos. ¿Quién despreciaría un diamante? Vemos una piedra tirada en el suelo y la podemos dejar allí, pero ¿quién desprecia un diamante? Y el profeta dice, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Muchas veces los corazones endurecidos están endurecidos con una apariencia buena, con una apariencia bonita. ¿Sabe qué he aprendido yo en los últimos años, hermanos? No hay corazones más endurecidos que en la casa de Dios. Parece mentira. Hay corazones duros en la casa de Dios. Corazones que no aprendieron la misericordia, la gracia de Dios. Y que hoy nos damos todavía el lujo de seguir juzgando y juzgando y juzgando con una buena apariencia. Con una apariencia de diamante, de una piedra bonita. Pero no es exactamente lo que Dios quería. Y dice que el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Ahora, opera en los creyentes muchas veces ese pensamiento personal, individual, de lo que yo creo y de lo que a mí me parece, y no lo que el Espíritu Santo está tratando de revelarnos. Cuando el Espíritu Santo nos revela y somos conscientes de lo que el Espíritu Santo nos está hablando, somos sensibles a esa voz y no cerramos nuestro corazón, no tomamos posiciones encontradas, no tomamos posiciones radicales y decimos, no, esto es blanco y negro y punto, porque Dios algunas veces nos va a mostrar algunos matices y tenemos que estar atentos a eso. El Espíritu de Cristo enseñó a los apóstoles el verdadero significado de la Escritura y continúa dando el mensaje apostólico
a nosotros hoy y validando el mensaje apostólico para nosotros hoy. Lucas capítulo 24, los versos del 25 al 27 dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Ve lo que les decía? Los fariseos tenían la palabra, conocían la palabra, se dedicaban a estudiar la palabra, se dedicaron por años a interpretar cada palabra de la ley. Ellos revisaban la palabra, el significado de cada letra, de cada frase, de cada palabra, de cada oración. Pero en ese estudio minucioso de la Escritura se perdieron la palabra. Jesús dice: qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Estaba escrito. Isaías dijo cómo iba a sufrir el Cristo, qué iba a pasar en él, qué situaciones se iban a dar. Isaías escribió cómo iba a nacer el Cristo. Dio lugares, dio señales exactas. Será en la ciudad de Belén, nacerá de una virgen. Dio todas las fechas, y no las fechas exactamente, pero todas las directrices exactas. Pero ellos que interpretaban la palabra no las pudieron entender. Por eso Jesús dice: son torpes, tardos de corazón. Y dice que entonces comenzó por Moisés y por todos los profetas y les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Más claro no lo podían tener. Claro, ¿qué sucedió con Jesús? Cuando Jesús se para en la sinagoga y empieza a hablar y empieza a decirle a estos eruditos de la ley, a estos fariseos, a los saduceos, a todos los seos que estaban allí, y les empieza a decir y a mostrar con textos, con palabras, con verdades. Ellos no estaban escuchando la palabra, por eso era lo que decía Pedro, no estaban poniendo atención a la palabra. ¿En qué estaban preocupados? Este chavalo no es rabino y está hablando a nosotros de la ley. Este no tiene el título, no pasó por la escuela de Gamaliel y nos está hablando a nosotros de la ley. No le ponemos atención. Qué equivocados estaban. Tenían a Dios frente a sus propios ojos y no lo pudieron ver. Bueno, hermanos, no estamos muy lejos nosotros hoy de eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra escrita, revelada, dada por el Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestros oídos, y aún así no la creemos? Seguimos desconfiando. ¿No les parece que es increíble? Yo he visto actuar a Dios tantas veces en mi vida. Podría escribir un libro completo, que lo tengo en proceso hace un montón de tiempo y no lo he terminado, pero un libro completo de todas las experiencias que Dios me ha permitido vivir en estos 37 años de ministerio. He visto a Dios actuar milagrosamente cientos de veces, no sé cuántas veces, pero lo he visto. Sin embargo, cuando me enfrento a un reto de fe, a veces todavía tengo temor, porque esa es la parte humana, porque esa es la parte nuestra. Hace unos 6 meses, tal vez un poco más atrás, yo me paré un fin de semana y les dije: hermanos, literalmente para salir este mes necesitamos un milagro, porque los recursos habían disminuido bastante hace 6, 7 meses. Literalmente ese fin de semana tenía que recogerse lo que nunca se había recogido en esta iglesia. Tenía que ser, era la única forma, no existía otra posibilidad. Y yo me paré y dije: literalmente necesitamos un milagro. Ahora, ¿qué pasó? Dios hizo un milagro. No un milagro como yo lo esperaba, un milagro como nunca lo esperé. Es decir, necesitábamos 6 millones de colones para el próximo lunes para pagar, y Dios proveyó 8. Sin embargo, hace 22 días que yo iba a salir del país, venimos arrastrando todavía una situación económica, y yo le decía a Tony, párate al frente y decí: hermanos, sigan siendo fieles con sus diezmos y ofrendas, porque está difícil la situación. Gracias a Dios Tony no me hizo caso, porque era muy humano. Pero así somos los seres humanos. Estamos viendo a Dios haciendo milagros.
Lo hemos visto traer sanidad a nuestra vida. Lo hemos visto hacer cosas increíbles y seguimos desconfiando de que lo vaya a hacer. Esa es nuestra humanidad. ¡Qué torpes son ustedes!, dijo Jesús. En otra ocasión, en Lucas 24, 44 al 48, Jesús dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahí está Jesús hablándole a sus discípulos y recordándoles todo lo que está escrito. Los profetas lo escribieron. Les explicó lo que los profetas dijeron: va a padecer el Cristo, va a resucitar el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si ustedes leen toda la historia de la iglesia a partir del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, se van a encontrar que, por ejemplo, Pedro, en un momento determinado, le dicen que tiene que ir a orar por un ciudadano romano, y Pedro dice: no. Dios le pone una visión, ¿recuerdan? Y le pone un manto con animales inmundos. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo, porque el cerdo es un animal inmundo. Bueno, yo me imagino que en ese lienzo habían cerdos. No. Y Pedro vio y dice: mata y come. Señor, jamás. Yo no voy a matar un cerdo para comérmelo. No llames inmundo lo que yo limpié. ¿Qué hizo Pedro? Fue a aquella persona, y aquella persona se entregó al Señor, y no solo se entregó al Señor, recibió al Espíritu Santo y fue bautizado también. Entonces, ya estaba escrito, comenzando desde Jerusalén, pero ellos no habían entendido toda esa palabra. Comenzando desde Jerusalén, no dijo en Jerusalén. Sí, hoy nosotros vamos y nos encanta ir a Jerusalén para estar más cerca del lugar donde Jesús estuvo, pero el Señor no está en Jerusalén. Es más, en la Jerusalén de hoy ni siquiera está la representación de lugares significativos, muy lindos, muy lindos, muy significativos. Pero el Señor ya no está ahí, porque Él ahora está aquí. Esta noche está con nosotros acá, está con cada persona que nos está viendo a través de la cámara, está en el lugar donde están reunidos sus hijos. Allí está Él, ya no está en un lugar físico. Pero esto estaba escrito, era lo que Jesús le decía a sus discípulos. En Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2 dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Jesús le dio la revelación a Juan de lo que tenía que suceder. ¿Pero de quién es la revelación? De Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y más adelante, en Apocalipsis 5, los versos del 1 al 14, quiero que le ponga atención a esta palabra. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.
De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono, y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿verdad? Es algo maravilloso. Es remontarse a la victoria. ¿Sabe? Usted se preocupa cuando tiene resuelto su futuro. Sí, por ejemplo, usted tiene un ahorro lo suficientemente fuerte para sostenerse de aquí a los próximos 50 años. Usted se va a preocupar. ¿De qué se va a preocupar? Dice, ¿una crisis económica? No, porque tengo 50 años, no voy a vivir 50 años. ¿Eh? ¿Por qué me voy a preocupar? Este texto solamente nos ilustra que la victoria ya está dada. Nosotros no buscamos la victoria, nosotros partimos de la victoria. No estamos esperando que Él triunfe, estamos expectantes porque Él ya triunfó. Yo no estoy esperando que el bien gane, es que el bien ya ganó. ¿Me explico? No estamos pensando en que a lo mejor las cosas salgan bien. No, las cosas ya salieron bien. Nosotros caminamos en pos de eso. Entonces no buscamos la victoria, caminamos en la victoria. No buscamos el bien, caminamos sobre el bien. Yo no espero que algo suceda, yo sé que ya sucedió y solo estoy caminando hacia lo que ya sucedió. Eso es como cuando usted va a conocer un lugar y usted dice, voy a ir a la pirámide que está en México. Usted no va a ver si es que le aparece la pirámide. Usted sabe que la pirámide está ahí, usted va a ir a la pirámide y quiere pararse en la pirámide, quiere recorrer la pirámide porque ya sabe que está allí. Así es nuestra fe. No partimos de algo que creemos que pueda pasar, sabemos que ya pasó. Esta fue la visión que Dios le dio a Juan. Entonces la comprensión de vida de la Escritura siempre requerirá de la dirección divina a través del Espíritu Santo. Acercarnos a la Biblia con una interpretación privada o particular es invitarnos a un desastre. Acercarme yo a la Biblia a tratar de interpretarla a mi manera, a mi forma, desde mi óptica, desde mi perspectiva, y querer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, es adelantarme a un desastre. La palabra ya está allí. El caer en lo que caen los ignorantes o los inconstantes que tergiversan las Escrituras para su propia predicción o para su propia perdición es lo que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer. Además, esta palabra divina revelada no es para ofrecernos un mapa de los detalles del futuro. La gente va a Apocalipsis creyendo que Apocalipsis nos va a decir cómo van a pasar todas las cosas y nos va a dar los detalles. Apocalipsis no da detalles. Apocalipsis nos dice lo que va a pasar. Nos dice qué sucederá en el final. Pero no nos dice cuándo sucederá, ni cómo sucederá, ni quién será la persona usada para. Porque no nos interesan los detalles. Si Dios hubiera querido los detalles, nos hubiera dejado en el Apocalipsis fechas. Y nos hubiera dicho, en el año 2024 empezará a suceder esto, y para el año 2025 pasará, y Dios nos dará todo el cuadro, todos los detalles. Ahora, ¿qué pasaría si la Biblia nos hubiera dejado los detalles? No estaríamos haciendo nada ahorita. Estaremos viviendo la vida loca hasta el 2024. En el 2023.9 nos consagramos a Dios, porque ya viene el Señor. Porque así somos los seres humanos. Entonces, la profecía tal como está registrada en la Biblia y como se pronunció a través del don profético, hoy tiene como fin proveer, después de su cumplimiento, la prueba de que Dios vio el final desde el principio. Ya Dios conoce todo. Ya Dios sabe lo que va a pasar.
En Dios, en el cielo no hay pánico. En el cielo hay calma, porque todo ya está definido. Ya todo está escrito. ¿Sabe? Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué me preocupo tanto por ciertas cosas? Si yo conozco el final del camino. ¿Sabe por qué los creyentes no tenemos miedo a la muerte? Una persona que vive una vida de fe, que vive una vida agradable a Dios, no perfecta, porque no hay personas perfectas, no existen personas perfectas. Con errores, con equivocaciones, con altibajos. Pero ¿sabe por qué una persona que está confiada en el Señor no le tiene miedo a la muerte? Porque conoce el final del camino. El que no sabe su final tiene que tener temor. Pero el que conoce el final no tiene ningún temor. Yo no tengo temor porque sé para dónde voy. Hoy estoy aquí y sé a quién le sirvo. Si mañana no estoy, sé para dónde voy. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Entonces, en ese sentido, la palabra profética decía, es una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Como dijo Isaac Newton, Dios dio las profecías no para gratificar la curiosidad de los hombres al permitirle conocer cosas de antemano, sino que después que ellas se cumplieran, pudieran ser interpretadas por el evento y su propia providencia y no la del intérprete. De esa forma fue manifestada al mundo. Finalmente, 2 de Pedro 1:21 debe ser leído o interpretado junto con 2 de Timoteo 3:16. Creo que todos hemos escuchado 2 de Timoteo 3:16. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuánta parte de la escritura? Toda. ¿Y toda es? Toda. Toda la escritura. Génesis está inspirada por Dios, pero Apocalipsis también es inspirado por Dios. Y Esther es inspirado por Dios. Y Ruth es inspirado por Dios. Y los Salmos son inspirados por Dios. Y Eclesiastés. ¿Cuántos han leído Eclesiastés? Si usted lee Eclesiastés y no está bien parado, podría moverle un poco el camino. Porque ¿cuántos creen que Salomón fue un buen rey? Levante la mano. Solo uno. No, denle un poquito más de crédito. Fue bueno, pero metió las patas. Se equivocó. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? Llegué a probar todo para después darme cuenta de que todo es vanidad. Pero si probó todo, ¿qué es todo? Se equivocó. Aunque al final rectificó, fue un hombre que hizo muchas cosas que no tenía que hacer. Ahora, ¿es inspirada por Dios esa escritura? Sí. Está allí para enseñarnos también a nosotros. Entonces, el primer texto afirma la inspiración del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia, mientras que el segundo afirma la inspiración sobre el texto que ellos escribieron. Es decir, lo que Pedro nos dijo es que Dios fue el que inspiró a través del Espíritu Santo la Biblia. Lo que Pablo dice es que esa interpretación que está allí es confirmada de parte de Dios. Toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, Juan capítulo 14, verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. De ese modo, la operación inspiradora del Espíritu Santo recorre la mente de los escritores bíblicos, el contenido del texto que ellos produjeron, la mente de las personas que hoy van a leer y nos ayuda a interpretar de algún modo lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Ve, Dios nunca deja sola su palabra. Usó hombres para escribir, usó al Espíritu Santo para poder revelarnos, enseñarnos y recordarnos lo que la palabra de Dios está escrita. Es una lámpara que brilla en un lugar oscuro, la palabra de Dios. Por eso el salmista decía que la palabra de Dios es lámpara al camino, que alumbra el camino. Nosotros andaríamos perdidos
si no tuviéramos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la lámpara que nos ilumina. Hay un escritor, Helmut Tischle, dice: la dialéctica entre oír el texto, recibirlo y llevar atrás al principio de interpretación no es un proceso automático de retroalimentación. Cada una de sus estaciones puede ser alcanzada y dejada de nuevo solo con la ayuda del Espíritu. Después de lo que ya hemos dicho acerca de la función hermenéutica del Espíritu Santo, esto difícilmente necesita ser enfatizado. Ninguna profecía jamás vino por el impulso del ser humano, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De aquí que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación personal, como lo dice Pedro. Por lo tanto, la interpretación también tiene que ser y es obra del Espíritu Santo. Leo una vez más, 2 de Pedro 1, 20, 21, dice: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pedro dejó este texto para nosotros hoy? Porque aquí se cae todo el argumento de las sectas, todo. Si usted ha leído algo de algunas de las sectas, encontrará que cada una de las sectas que han ido saliendo a través del tiempo tienen un fundador, y el fundador dice haber recibido una nueva revelación. Entonces encontramos a Elena G. de White, que Elena G. de White dice que Dios le dio una nueva revelación, y ella escribe sus libros de acuerdo a la nueva revelación que Dios le dio. La palabra pasa a ser secundaria porque ahora lo que cuenta es lo que Elena escribió. Ahora, dice Pedro aquí: tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación personal o particular de nadie. Yo no puedo decir, ¿qué le pasó a José Smith de los mormones? José Smith dice que tuvo una nueva revelación y que un ángel llamado Moroni se le apareció y le dijo: escribe, porque todavía falta por escribir. Y entonces escribió el libro del Mormón. Y el libro del Mormón está por encima de la Biblia, porque la Biblia es antigua y el libro del Mormón es moderno. Es una nueva revelación. Ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y así sucesivamente usted puede analizar todas las sectas, cada una: los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones. Todos usted los va a interpretar. Siempre habrá algo que está por encima, y si no, por lo menos a la par de la palabra. Dice: ok, puedes leer la palabra, pero tienes que interpretarla de acuerdo a este texto. Y es allí donde Pedro tenía que hacer esta aclaración. El Espíritu Santo a través de Pedro tenía que hacer esta aclaración. Ninguna escritura, ninguna profecía surge de la interpretación personal, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y quiero que le ponga atención también a esta última palabra, y con esto voy a terminar. Dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Ve el verbo que utiliza el escritor: no ha tenido su origen. No dice no tendrá su origen, no tiene su origen. Dice no ha tenido. Cuando yo digo que algo ha tenido, es ¿por qué? Porque ya pasó. Tuvo un tiempo, tuvo un momento y dejó de pasar. ¿Ok? Ya ha tenido su origen. Si yo digo algo tendrá su origen, estoy hablando de futuro. Si digo algo tiene su origen, estoy hablando del presente. Pero cuando digo ha tenido su origen, estoy hablando del pasado. La profecía fue dada por Dios y está escrita en la palabra. Y dice, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. ¿Cuándo lo hicieron? Antes. Hablaron de parte de Dios. No dice, y los profetas hoy hablan de parte de Dios. No, los profetas hablarán de parte de Dios. Dice, hablaron. ¿Por qué? Porque Dios dejó la palabra escrita para nosotros, para que nosotros nos basemos en ella, para poder entender nuestra fe. Por eso es que no existe una nueva revelación. Dios no va a revelar nada nuevo hoy. ¿Qué es lo que va a hacer? Abrirnos los ojos a través del Espíritu Santo para que comprendamos correctamente lo que la Escritura dice. Eso es lo que sí hace el Espíritu Santo hoy.
No hay una nueva revelación de que Dios dice, bueno, esto ustedes no lo sabían, ahora se los voy a decir. No, ya está escrito. Todo está escrito, todo, absolutamente todo. No hay ningún detalle que Dios quisiera que nosotros supiéramos que no esté escrito. Todo, absolutamente todo está escrito. Todo, de parte de Dios. Ahora, cuando vamos a la Escritura, cuando abrimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo sí, que vive en nosotros, nos revela aquella Escritura. Y yo leo y digo, wow, qué maravilla, qué increíble. Ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había hablado, ya Dios nos lo había revelado. Pero es el Espíritu Santo ahora que me hace entenderlo. Si yo en una mente natural intento leer la Biblia, no la entiendo. Una persona natural que no tiene el Espíritu lee la palabra y dice, no, este es un libro complicado, es un libro viejo, es un libro histórico, un libro que habla de historias que ya pasaron. ¿Por qué? Porque no tiene la interpretación y la revelación del Espíritu Santo. Y esto es lo que trata de enseñarnos Pedro. Imagínense que Pedro solo habla en esta mención del Espíritu Santo y vea todo lo que podemos entender de solo esa pequeña mención que hace Pedro en la segunda carta acerca del Espíritu Santo. Ahora, hoy tenemos una tarea. Es una tarea larga. Les voy a dar 15 nombres. No creo que, ahí aparecen en la pantalla, no sé si lo podrán ver porque las letras no son. Pero, como somos poquitos, ustedes me pueden mandar un mensaje de texto y yo les paso la tarea para que la puedan tener.